Hola hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Como siempre es un gozo para nosotros poder estar comunicándonos con ustedes, aunque sea a la distancia, pero poder estar un momento compartiendo con ustedes es de gran gozo y también de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a estar haciendo este video con algunas de las consultas que nos llegaron, que en realidad fueron bastante pocas, lo que quiere decir porque entendieron bien todo lo que se dijo, o de lo contrario también no entendieron nada de lo que se dijo y por eso tienen muchas dudas y no pusieron ninguna. Pero por, las tareas que he estado viendo y las respuestas que han estado dando, yo creo que por lo general se entendieron bien los conceptos que se entregaron en ese momento. Pero no obstante, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes nos la hacen llegar, ya sea escribiendo directamente a nuestro hermano Ismael o al mail que tenemos en el curso. Ustedes hacen llegar sus consultas, sus dudas, para poder también nosotros estar aclarando cada una de ellas. Vamos a estar entonces abordando algunas de las situaciones que ustedes nos presentaron. Cuando en un sermón se define el propósito específico, basta con conocer solamente la situación de nuestra congregación y eso nos garantiza que vamos a dar en el blanco. Esa era una de las preguntas, si solamente conociendo nuestra congregación estamos garantizados que de esa forma íbamos a poder definir de buena forma el propósito específico. Y recordemos que se nos daban 4 sugerencias para poder definir bien el propósito específico. Lo fundamental es la búsqueda de la dirección de nuestro Dios. La oración es fundamental para que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo en cuál debe ser lo que nosotros queremos abordar, el punto en el cual nosotros nos queremos referir dentro de nuestra predicación. A eso nosotros también le llamamos dar en el blanco, porque también era otra de las preguntas. ¿Qué quiere decir dar en el blanco? Es poder definir, bueno, nosotros estamos pasando, por ejemplo, en estos momentos una situación que quizás trae mucha aflicción a los corazones de los hermanos. Entonces, si bien nuestro propósito generalmente es animar a la congregación, podemos ir aún más allá y decir que pese a las aflicciones del tiempo presente que podamos estar viviendo, nos espera y tenemos una esperanza segura en el Señor. Entonces nosotros teníamos 4 sugerencias. Una era la búsqueda de Dios. La segunda es conocer la naturaleza humana, como en estos casos, que este ejemplo breve que daba de dar ánimo en estos tiempos a la congregación. Por naturaleza el hombre siente temor. Nosotros sentimos temor. Ante lo desconocido, la naturaleza humana tiende a sentir temor. Lo tercero es conocer nuestro propio corazón, saber qué es lo que nos está pasando a nosotros con todo esto que está sucediendo, en el ejemplo que estábamos dando. Entonces, conocer cuál es la situación de nuestro corazón. Y en cuarto lugar, decíamos también conocer qué es lo que está pasando con nuestros hermanos, qué es lo que está pasando con la congregación. La suma de todos estos factores nos puede ayudar mucho a definir cuál es el propósito específico que nosotros le queremos dar a nuestro sermón. No solamente una, sino que esto es la sumatoria de todo y sobre todas las cosas, buscar la dirección del Señor. Eso nos ayuda a definir cuál es el punto que nosotros queremos abordar específicamente
a través de nuestro sermón. A eso se refiere dar en el blanco. Otra consulta que se nos hacía llegar era si en algunos casos uno podría combinar más de un propósito general, tener más de un propósito general, una combinación de más de uno, o solamente eso servía cuando yo quería combinar un propósito general doctrinal con el evangelístico. Y en realidad la combinación puede ser múltiple. Recordemos que incluso uno de los ejemplos que se daba en la lección era que el devocional, que era el llevar a los hermanos a amar cada vez más a Dios, con un propósito consagracional, que era debido a que nosotros amamos a Dios, vamos a poner nuestros bienes y nuestros dones al servicio de la obra del Señor. Ahí también vemos cómo se pueden unir estos dos propósitos generales, y como esto podemos, no solamente en el doctrinal y el evangelístico, sino que también se pueden dar múltiples relaciones para este tipo de propósitos generales. Podemos ver y tomar uno de los ejemplos que dábamos en la lección, que está en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, en el cual dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces teníamos que, por un lado, un sermón con un propósito devocional nos lleva a amar más a Dios. Y justamente, si vemos cómo terminan el versículo 11, nos vamos a dar cuenta que dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estos versículos, esta parte del versículo nos llama, nos invita a glorificar a Dios, a engrandecer el nombre de Dios, a amar a Dios. Entonces podríamos ver que desde esta sección del versículo podríamos definir un propósito general devocional que nos lleva a amar a Dios. Pero sin embargo, si nosotros vemos la primera parte de los versículos que leíamos, nos vamos a dar cuenta que claramente hay un propósito consagracional, porque se nos dice que según el don que hemos recibido tenemos que ministrarlos a otros. Entonces vemos acá estos dos propósitos generales que están unidos, que están entrelazados en estos versículos. Y ahora el propósito específico va a definir si lo que yo con estos versículos que he escogido os voy a apuntar a llamar a la congregación a aumentar su amor, su devoción hacia Dios, o bien decirle que, sabe, ya que amamos a Dios, que ha sido bueno con nosotros, debemos por tanto poner nuestros dones al servicio de la obra. Entonces, vemos que existen dos propósitos generales que están acá conviviendo en estos versículos que damos lectura, pero cuando nosotros definamos el propósito específico, es donde nosotros queremos apuntar, llevar a la congregación, ya sea a amar más a Dios o bien a entregar nuestros dones al servicio de la obra del Señor. Otro ejemplo que también podemos sacar de los ejemplos que tomamos en la lección es el que tenemos en Romanos 8, del 28 al 39. Por ejemplo, estos versículos nosotros los usamos para un propósito general de aliento
en el cual nosotros veíamos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Los versículos 31 en adelante dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, estos versículos nos sirven para alentar con un propósito general de aliento, pero sin duda también podríamos dar como un propósito general doctrinal en el cual podríamos enseñar cuál es la obra presente que Cristo está haciendo al interceder por nosotros. Entonces, vemos que propósitos generales nosotros podríamos tener más de uno en los versículos que hemos definido para nuestro sermón. Sin embargo, el propósito específico es el que va a definir hacia dónde va a estar direccionado nuestro sermón. Entonces, esa es la idea de que pueden convivir más de un propósito general en el texto en el cual nosotros nos vamos a enfocar con nuestro sermón, pero sin embargo, solamente un propósito específico es el que nosotros debemos abordar en nuestra predicación y hacia allá solamente apuntar. Esa podríamos decir que es la respuesta a la consulta que se nos hacía. Bueno, hermanos, esas fueron las consultas que nos llegaron. El Señor, les insto en el Señor a que si tienen alguna duda, alguna consulta, nos las hagan llegar y nosotros nos vamos a esforzar en tratar de dar la mejor respuesta. Y si aún así persisten con sus dudas, vuelvan nomás a enviarlas, nos vuelvan a hacer sus comentarios, porque de esa forma nosotros también vamos creciendo, nos vamos enriqueciendo con cada una de sus preguntas. Nosotros nos dedicamos a repasar, a estudiar, a investigar, así que cuando ustedes nos hacen consulta también es de bendición para nosotros, y el poder responderla espero que también sea de bendición para cada uno de ustedes. Un abrazo grande, hermanos, y les animo a seguir adelante y que puedan seguir participando, viendo cada uno de los videos que se van a ir dando, y ahí también comentando sus inquietudes en el chat que tenemos o el WhatsApp que tenemos del curso, y también si tienen alguna duda a través de la dirección de correo electrónico que tenemos, que va a aparecer por ahí abajo, la dirección del correo electrónico, para que también nos hagan llegar sus consultas. El Señor les bendiga en gran manera, un abrazo, y sigan adelante con el curso. Nos vemos.